tema que pocas veces se aborda, que son los aspectos penales, porque muchas veces uno dice, bueno, está ocurriendo esto en la empresa, y yo siempre veo charlas de mi especialidad sobre delitos informáticos, sobre ransomware, los delitos, las infracciones, y como bien vos decías, Pablo y Laila, es decir, qué se hace después, es decir, un comité de crisis, quiénes tienen que abarcar, quiénes tienen que opinar, y bueno, la parte de dónde denunciar los hechos, es decir, qué hizo con posterioridad a los hechos la empresa, es fundamental. Sin duda, lo principal, como abordó Laila y vos también, Pablo, mencionaste, es la prevención, ¿no? Tener protocolos, bueno, distintos pasos o un programa de cumplimiento de prevención, un protocolo, un comité de crisis, bueno, prevenir, sin duda. Pero entonces, una vez cuando ocurre una infracción o un delito, que muchas veces, además de infracciones, es decir, cuando se obtiene información personal de las empresas, de terceros, configura un delito, como vamos a ver, y además una infracción, como se mencionó. O sea, ambas. Muchas veces se tiene que hacer presentaciones ante el organismo de control, la agencia de, bueno, depende del país, pero agencias o direcciones encargadas como órganos de control en las reglamentaciones y sanciones administrativas por data breach, que vos mencionaste, Pablo, que ustedes tuvieron algunas cuestiones, y obviamente que se revisa qué es lo que se hizo con anterioridad y qué es lo que se hizo con posterioridad, ¿no? Eh, y también, no solo eso, sino ante una fiscalía, ante un juzgado. Todo esto es necesario también muchas veces porque yo en mi práctica profesional me lo han solicitado para presentarlo en la CNB, si es una persona jurídica, una entidad que cotiza en bolsa acá, que hay ciertas obligaciones en cuanto a dar conocimiento de estas situaciones, tanto en Estados Unidos también, si cotiza en la SEC. Indistintamente, depende del país, también hay obligaciones o no de informar o realizar denuncias, ¿no? Eh, Ahora, obviamente, cuando hablamos de protección de datos personales y cuando efectivamente hay un ingreso ilegítimo a la base de datos y se obtiene esa información de terceros que tanto resguardan la empresa, estamos hablando por lo general, les voy a hacer una introducción, a delitos informáticos que no necesariamente, pero por lo general hoy en día, a ver, imagínense, antes cuando yo iba, ¿cómo se cometían estos tipos de delitos o estas infracciones? Yo iba antes tete a tete, es decir, vis a vis, en persona, iba a una oficina y me robaba información. Digo, tenía que ir personalmente. Y ahí había un delito, por ejemplo, de violación de domicilio y obviamente otros delitos relacionados con la información de la empresa. Eh, Hoy en día los delitos informativos lo que permiten es estos tres elementos: el anonimato transnacional, el anonimato que muchas veces los que ingresan a la base de datos y que obtienen a raíz de un ransomware, por ejemplo, que es el más común, muchas veces o por lo general no sabemos quién está atrás de ello. La transnacionalidad de esto, muchas veces si uno ve la IP o lo que fuere, puede estar al lado de la empresa o al lado nuestro o en Singapur, por ejemplo, en el otro lado del mundo. Y sin duda los medios son muchísimo más económicos. Y esto es una ecuación que hacen el ladrón o el que intenta obtener de manera ilegítima estas bases de datos, hacen una relación costo-beneficio. Y por eso es lo que vimos en los últimos tiempos, sobre todo potenciado a partir del 2020 con el COVID, que estos tipos de delitos, en general los delitos informáticos, pero ransomware y sobre todo una afectación a las empresas donde a través de un programa, de un malware, muchas veces se encripta información, se pide un ransom, es decir, una recompensa, y se toma de esa información y en caso de no pagar la recompensa se divulga esa información. Eso es muy común, lo han vivido casi todas las empresas.
ha sido exponencial, la verdad, este tipo de delitos, sobre todo el ransomware, pero en general los delitos informativos, fue exponencial a partir del 2020. Bueno, ahí después esto quedará grabado, acá tienen algunas estadísticas de la Dirección Nacional de Seguridad en términos, en general, incidentes por sector, incidentes de seguridad, eh, en finanzas, sobre todo es el sector donde más se ataca, y obviamente el impacto es alto. Y bueno, y hay distintas modalidades, ¿no? Por malware, spamware, bueno, el phishing. Ahí hay muchísimos datos que están en Internet, como tenemos poco tiempo no voy a hablar mucho, pero lo que sí les puedo decir específicamente de lo que a mí me comprende, eh, la verdad que el tipo de delito ahora vamos a ver específicamente los delitos, dónde denunciar, las herramientas que tienen las empresas, para que tengan en cuenta, esto es una introducción, los delitos son penados con penas muy bajas. Ya verán. Con lo cual tenemos un tema de prescripción muchas veces. Hago un paréntesis, no siempre es de alguien externo de la empresa, sin duda que cada vez más, porque hay spams, porque hay, bueno, a través de phishing o lo que fuera, cómo entra un malware y en definitiva un ransomware al sistema de la empresa y a la base de datos, pero también puede ser dentro de la empresa, un empleado infiel, ¿no? Que se roba la base de datos para crear o constituir otra empresa, competencia y manda correos electrónicos o la base de datos de las tarjetas de crédito. Bueno, hay una infinidad, obviamente, de información confidencial y bajo la protección de datos personales, de las leyes de protección de datos personales, que eso puede ser no solo de terceros, sino objeto de personal o empleados infieles, actuales o que no, que se están yendo o incluso afuera. Muchas veces, de hecho, tengo algunos casos donde empleados infieles han establecido un programa dentro de la empresa y han tomado cierta información confidencial, pero sobre todo también esa información amparada por la protección de datos personales de las leyes locales. Esto lo digo por la prescripción, porque hay muchas veces el tema específicamente de los delitos que atañen a la protección de datos personales, a lo ingreso ilegítimo en una base de datos, a la obtención de esa información, prescribe, ya vamos a ver, a los 2 años. Son delitos relativamente bajos en cuanto a la pena, en expectativa. La competencia puede ser federal, nacional, provincial, cuando presentamos la denuncia, dependerá. Federal cuando realmente hay una afectación nacional a esa información. Eh, por ejemplo, a ver, si dentro de la empresa los datos que se obtienen de alguna manera imposibilitan, si por ejemplo si es una empresa de servicios públicos y eso tiene una afectación en definitiva que puede impactar en los servicios públicos, puede ser federal. Nacional, provincial o de Cava, eso es ordinario, sin duda, y hay fiscalías especializadas en estos temas en cada una de las jurisdicciones. Acá estaba viendo distintos temas a tener en cuenta sobre la prescripción. Obviamente, para evitar la prescripción de 2 años, esto es estrategias judiciales, sin duda hay alternativas. Se puede presentar la denuncia no solo por la afectación a una base de datos de la empresa y a la obtención ilegítima de esa información, sino también si tiene un contenido patrimonial, un perjuicio patrimonial, esa obtención de base de datos, que muchas veces se puede cuantificar, sin duda. Digo, como dijeron, también en el daño reputacional. Obviamente, cuando se habla en penal de afectación patrimonial, tiene que ser más directo, pero muchas veces se vende esa información, con lo cual se puede establecer una afectación y en ese caso podría ser, si es un empleado infiel, una administración fraudulenta, con lo cual son 6 años de prescripción, es un delito más grave y ahora vamos a ver otros tipos. Bueno, la competencia, como ya le dije, preservación de la prueba, vamos a mencionarla también. Acá específicamente los delitos que les había mencionado, muchas veces se habla de protección de datos personales y no se sabe quizás este tipo de delitos, para que lo tengan en cuenta. El más común, que es en la ciudad de Buenos Aires, hay 3 jurisdicciones,
penales federal, nacional, que es ordinario, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es ordinario. Entonces, este tipo de delitos, si es daño, por ejemplo, puede ser un malware, y ahí está la descripción del delito: el que alterare, destruyere, inutilizare datos, documentos, y si se agravó, si se ejecuta en un sistema informático destinado a la prestación de servicios de salud, bueno, esto podría ser incluso federal. Eh, Esto es el daño informático que suele, en la ciudad de Buenos Aires, como hay una diferencia, no sé si todos saben, no todos los delitos ordinarios son de la ciudad de Buenos Aires la competencia, sino en desde el 94, que la ciudad de Buenos Aires fue autónoma, se transfirieron algunos de los delitos, si no me recuerdo son 33, 35, entre ellos el daño. Pero hay otros delitos que quedaron en Nación, todavía falta transferir. Entonces hay una cuestión también de competencia que, para que lo sepan, cuando hacen la denuncia, sea porque realmente quieren investigar la denuncia o solamente por cuestiones formales de poner en conocimiento de las autoridades públicas, que uno a veces sabe que no sabe quién es el autor último o individualizar a la persona, pero no obstante lo tiene que hacer, la denuncia. En cualquiera de los dos casos, sepan que la competencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, está dividida entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, que tiene dos justicias distintas, y daño es de la ciudad, pero daño es si yo instalo un programa, ¿no? Eso ya es daño. Ahora, la obtención de esa base, de una base de datos, la efectiva obtención es nacional. Entonces, crea una cuestión de competencia entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, pues son delitos autónomos. Acceso indebido, el primero, acceso indebido a un sistema, eso es nacional, no fue transferido a la ciudad, y un acceso a un banco de datos personales, ahí, bueno, tienen la descripción, en todos los casos es máxima de 2 años, es decir, no es tan importante para el legislador, sin duda, a pesar de los perjuicios que puede ocasionar, sin duda, al sistema, a la empresa, a los usuarios, en definitiva en general, al comercio en general. Ahí tienen los tres delitos. El último de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, a veces, como la Ciudad de Buenos Aires tiene una fiscalía especializada en delitos informáticos, muchas veces es preferible hacerla intervenir por un daño, que por los otros delitos donde sería nacional y no hay una fiscalía especializada nacional en delitos informáticos. Sí federal, pero no nacional. Y como le dije, se puede también hacer la denuncia por un fraude informático más genérico, donde hay un perjuicio, es decir, que esa obtención de la información le causa un perjuicio directo a la empresa o a alguien, o a los usuarios, o al comercio en general. Se puede tratar de introducir dentro de ese delito, que es nacional. Ahí hay dos, en general, digo, con tarjeta de crédito, que es muy común, ¿no? La obtención de esta información, para después la utilización en perjuicio de los usuarios, o sea, los datos de las tarjetas de crédito. Eh, bueno, y hay otro tipo de delitos ahí que podrían encuadrar. Esto sin perjuicio de la administración fraudulenta general, que uno sabe de un empleado infiel, donde puede obtener esta información, venderla, o lo que fuera. Hay otros delitos subsidiarios, insider trading, alguien que tiene información y la vende. Bueno, eh, voy a pasar y obviamente acá habrán visto, digo, las consecuencias, ¿no? En los medios, que se han filtrado miles de usuarios, contraseñas, AFIP, tanto en RENAPER, esto de público conocimiento, el impacto que tienen en las empresas y en las personas, en los usuarios. De hecho, acá en la última, bueno, ahí aparece el nombre de la empresa, lo voy a borrar rápidamente, pero hubo un caso hace 2 años, si no me recuerdo, donde hubo un acceso ilegítimo a una base de datos de una prestadora de servicios de la salud, donde no lo denunció ante las autoridades a tiempo y se tuvo conocimiento, sea por internet. Muchas veces los que obtienen esta información o estas bandas criminales exigen, extorsionan, piden un ransomware a cambio de dinero, y dan la información a conocer en los medios. Bueno, en este caso se dio a conocer sin que antes
lo dijera la empresa y de hecho hubo un delito por este tipo de ocultación, lo denunció una fiscalía, esto es público de conocimiento y lo pueden obtener al googlear. Bueno, iba a hablar también, perdón, de un programa, de un plan. Esto es fundamental, la preservación de la prueba. Hay varios temas de preservación de la prueba, por tema de tiempo no me voy a detener. Lo que sí, para que lo tengan en cuenta, si hacemos la denuncia ante las autoridades públicas, lo que sí es importante de nosotros ser proactivos, porque muchas veces lo que si bien queremos hacer la denuncia, tanto a la agencia de protección de datos, como en este caso que es de mi especialidad, ante el Poder Judicial, la realidad es que las presentaciones se tienen que hacer de alguna manera con un moño, es decir, hacer lo que yo sugiero es hacer la preservación de la prueba, contratar algún, o si lo tienen internamente, pero siempre es bueno, dependerá de la magnitud de la filtración de los datos del data leak, de contratar alguna empresa externa donde nos haga un informe para tratar de averiguar en definitiva quién es el autor. Muchas veces en estas cuestiones no se puede localizar. Y si nosotros no lo hacemos y hacemos la denuncia por protocolo, algunas fiscalías especializadas tienen la idea, y con razón, de como primer opción, apenas uno realiza esta denuncia, mandar algunas fuerzas de seguridad que son especializadas en este tipo de delitos, a donde están los servidores, hacer una extracción forense de estos datos, preservar esa prueba y después investigar. Para evitar todo eso, lo que sugiero sin duda, y deberían tenerlo dentro de sus protocolos, en las situaciones de crisis, es realizarlos ustedes, si hacen la denuncia, presentar algún informe por lo menos preliminar, ¿no? Y después más amplio. Bueno, no voy a hablar de preservación de la prueba. En términos penales, si hay obligación por parte de la empresa de denunciar un hecho así, la realidad como tal no hay. Sí es conveniente porque se puede interpretar que uno es partícipe, no necesariamente, pero lo que sí, nuestro ordenamiento jurídico dice que los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar. Ahora, en el caso de empresas donde hay funcionarios públicos o tienen una participación en el directorio de un funcionario público, por ejemplo, de acceso, del Fondo de Sustentabilidad, donde hay accionistas del Estado en distintas empresas, de verdad son funcionarios públicos y tendrían que hacer este tipo de denuncias, más allá de otras normativas que no son penales, que nos obligan también a realizar o poner en conocimiento, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales, eh, el nuevo proyecto ya va en ese sentido, ¿no es cierto?